Muy bueno, gracias. Hola, hola, ¿me escuchan? Nadie me dijo que sí. Ah, ok. Bueno, me vuelvo a presentar, Rodrigo Filgueira, soy uruguayo, trabajo para la Organización Internacional del Trabajo vamos a ver si puedo ver mi PowerPoint. ¿Aquí? Les pido disculpas. Ok, volvimos para atrás. Trabajamos en una organización, vengo en representación de esa organización y porque, claro, mi tema es digitalización y comencé a trabajar hace tiempo en los temas que el presentador anterior, de hecho, disparó muy fuertemente en el tablado internacional. Para tratar de entender en qué medida lo que estaba ocurriendo en términos justamente de digitalización y de automatización podría estar impactando en los sistemas de formación profesional y en las instituciones de formación profesional de América Latina y el Caribe. Sinterfor trabaja, les hago un pequeño contexto, Sinterfor tiene 60 años, yo no estaba en ese momento, a pesar de lo que pueda parecer, pero tiene 60 años y es un proyecto que crea, es un programa que se crea a solicitud de los países para promover instituciones y sistemas de formación profesional que atendieran a las necesidades de la industrialización, sustitución de importaciones y demás que comienzan a ocurrir desde los años 40 en América Latina y el Caribe. Nuestro trabajo, en realidad, es fundamentalmente articular cooperación entre pares, ¿sí? Trabajamos con más de 60 instituciones, ¿sí? Identificar qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, ¿sí? Y promover su adopción. Claro que a veces las tendencias propias de la región hacen que algunas cosas que podrían ser de interés para la región no aparezcan naturalmente o sea necesario traerlas. Entonces, no solo articulamos cooperación horizontal, también proponemos, identificamos cuáles son las tendencias que vemos en el mundo y tratamos de llevarlo a las instituciones para tener además una retroalimentación local. O sea, no venimos a decirle a las instituciones, esto está pasando en el mundo, ustedes deberían hacerlo. Esto está pasando en el mundo, aparentemente tiene sentido para ustedes. Y a partir de ahí construir en forma colectiva, ¿sí? Sinterfor existe por un financiamiento de fondo de la OIT para una serie de procesos y por el propio aporte de esas 64 instituciones que son miembros de la red. Entonces, eso hace a un elemento diferenciador. Mientras la mayor parte de la cooperación hoy día que vemos en el mundo viene de donantes centrales, ¿sí? Que establecen frecuentemente su propia agenda, nosotros tratamos de mirar cuál es la agenda y la necesidad local, regional, y a partir de ahí construir una agenda que tenga sentido para todos. Entonces, nosotros estábamos, o hay no sé quién acá ha oído hablar de la idea de que estamos en una transición verde, una transición digital, o se habla de las transiciones, ¿sí? Y la OIT se plantea que esas transiciones requieren ser justas, ¿sí? La idea es que vamos a estar cambiando de modelos de producción, vamos a estar cambiando de la forma en que se trabaja, y en esos escenarios en general uno tiene perdedores y ganadores. Y hacer esa transición en forma justa es central. Y vamos a discutir en parte por qué es más central aún en América Latina y el Caribe, ¿sí? La transición digital, entonces, para tratar de enmarcarla, nos traía... O sea, cuando nosotros íbamos a las instituciones de formación, las instituciones de formación nos decían, ¿qué es esto de la transición digital? Porque nosotros tenemos empleadores que nos están pidiendo que formemos en tecnologías digitales, tenemos el gobierno diciéndonos que tendríamos que llevar competencias digitales a ciertos grupos y demás. Pero, ¿qué es la transición digital? Y la transición digital fue vendida por diversos lados, o fue promovida por diversos lados con dos narrativas fuertes. La primera era que más digitalización equivalía a más productividad.
¿sí? Y eso era como, en el caso de América Latina, con el estancamiento histórico que tenemos en términos de productividad, era como ofrecerle un dulce a un niño, como se dice en las películas, en realidad, ¿sí? La otra es la inclusión, la promesa de inclusión. Si tenemos todos Internet, entonces vamos a tener acceso en lugares remotos a la educación, vamos a tener acceso a la salud, vamos a tener acceso a la banca, ¿sí? O sea, vamos a poder movernos financieramente, lo cual funciona en términos de inclusión. Una serie de promesas. Y el trabajo. Después de la pandemia, la idea del teletrabajo, ¿sí? Entonces, en base a estas narrativas, la segunda propuesta más desde cierto tecno-optimismo, digamos, y la primera propuesta más desde muchas veces los proveedores de tecnología, ¿sí? Salimos a mirar a ver qué es lo que nos decía la evidencia que existía. ¿Sí? Sí, y estos gráficos están para hacerme acordar a mí. ¿Sí? Acá está pasando un texto, le aviso que no tiene nada que ver con esto. Los gráficos que están ahí son para representar que el gráfico que está arriba a la izquierda es un gráfico de productividad agregada en economías desarrolladas desde 1890, si no me equivoco, hasta el 2015. ¿Sí? Y si ven la última parte de esa gráfica, la productividad en las economías desarrolladas, a pesar de una inversión sostenida y sistemática en tecnología, no mejoró. ¿Sí? O sea que la productividad agregada, ¿sí? Que era una de las promesas posibles, porque además ¿cómo vamos a después distribuir si no tenemos productividad agregada? No parecía estar ocurriendo. ¿Sí? Abajo son curvas de productividad de empresas que efectivamente consiguieron capturar los procesos de transformación digital y aquellas que no. ¿Sí? Para que vean la diferencia en términos de productividad. En el lado izquierdo son las que son de corte tecnológico y del lado derecho las otras. La gráfica que está arriba, punteada, refiere al 5% de ese conjunto de empresas. ¿Sí? O sea que no solo no estábamos viendo productividad agregada, sino que la productividad que podíamos ver se está quedando en algunas firmas, ¿sí? Lo cual genera enorme concentración. Y para concentración conocemos la región. Y del otro lado es una gráfica que en realidad es casi como pasar es como un cliché, pero no lo es. Es el gráfico de polarización que David Autor en sus trabajos desarrolló para lo que podía estar pasando en América Latina, en Estados Unidos, en términos de cómo se aumentaba la demanda de alta calificación y aumentaba la de baja calificación, pero se perdía demanda de empleo en los sectores medios, debido posiblemente a la automatización. ¿Sí? Si nosotros pensamos en América Latina en términos de desigualdades, en términos de concentración, ¿sí? Y en términos de los riesgos que tenemos en nuestros mercados de trabajo, que en general son proclives a sufrir mucho cuando tenemos inestabilidad económica, inestabilidad social o política, ¿sí? Esto no parecían ser buenas noticias. ¿Sí? Si esto estaba pasando en estas economías, lo que corríamos el riesgo, ¿sí? Si abrazamos esto sin algún cuidado, corríamos el riesgo de estar profundizando brechas en lugar de resolverlas. O sea que la promesa de inclusión, que en última instancia es lo que nos preocupa más en América Latina, ¿sí? Productividad obviamente nos preocupa, pero desde una perspectiva social. Entonces, ¿tenía sentido abrazar esto? Bueno, la pregunta no es válida porque no importa si tiene sentido o no. La transición digital está ocurriendo igual, ¿sí? Entonces, para pensar después en estos procesos, decir, bueno, ¿dónde aterriza esta transición digital en América Latina? ¿Sí? Y ahí donde creo que es importante, claro, ahí estoy viendo que está proyectado, recién lo veo ahora, pero mi edad no me permite, voy a tener que darme vuelta. En educación hemos visto mejoras en cobertura, no tanto en calidad de la educación. En el acceso a Internet hemos visto mejoras también. Ahora, parece que no podemos poner ese acceso a Internet a un uso productivo o no de la misma manera que lo están haciendo las economías desarrolladas. Hay inversión durante la pandemia y después de la pandemia se invirtió mucho más en generar ecosistemas, servicios digitales desde gobiernos, desde empresas y demás, ¿sí? Pero tenemos como elemento estructural, digamos, y esta es la historia del estructuralismo latinoamericano que
tiene su peso central en Chile, digamos. Hay elementos que no podemos dejar de considerar. El 10% de la población de América Latina concentra el 77% de la riqueza. Esos son datos de CAF. ¿Sí? El 50% del resto de los quintiles más bajos tiene el 1%. ¿Sí? Eso es un elemento estructural que influye después en el acceso a la educación, en los resultados educativos y por ende además en la inserción en el mercado de trabajo. ¿Sí? Pero además, eso con las personas. Pero además tenemos una altísima heterogeneidad estructural productiva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tenemos, y esos datos que están ahí, MIPYMES, ¿no? Micro, pequeñas y medianas empresas que representan el 99% de la matriz productiva, producen solo el 25% del PBI, pero emplean a la mayor parte de, cuando son empleados, ¿no? A la mayor parte del trabajo informal y al 60% del trabajo formal. Esta alta heterogeneidad podemos verla como un proceso de desigualdad en términos de la capacidad de apropiarse de las herramientas necesarias para ser más productivo. Tenemos altos niveles de informalidad y tenemos una serie de déficits. Entonces, nuestra transición digital, con los riesgos que presentaba, de no mejorar la productividad agregada, de debilitar el sistema, el mercado laboral, aterriza en una lógica que ya es muy complicada. ¿Sí? Y eso necesita ser considerado. ¿Sí? Entonces dijimos, bueno, vamos a ver en América Latina sobre estas pocas variables qué es lo que sabemos, ¿sí? Porque no tenemos tanta información o tan buena información, ¿sí? Los resultados que encontramos, haciendo una mirada en la literatura, ¿sí? Es que no hemos visto registros de mejora de productividad desde que estamos en proceso de transición digital, digamos. De hecho, la productividad por momentos, el crecimiento de la productividad empeora, ¿sí? No se registra polarización del mercado de trabajo y eso es un dato aparentemente interesante. La OIT en el 2021, en la oficina regional y un estudio reciente de la oficina de Santiago, dan una mirada a qué evidencia tenemos sobre polarización en el mercado de trabajo y no hay. No estamos viendo el mismo fenómeno que se ve en las economías desarrolladas o en particular en Estados Unidos y algunos otros lugares. Hipótesis para esto hay muchas y podríamos decir que bueno. Bueno, una de las hipótesis es, por ejemplo, que hemos conseguido capitalizar de alguna manera la mejora educativa de los 15 años vinculados a mayor gasto público en educación. Podría ser. Otra hipótesis es que el proceso de transición digital, como es en la región históricamente en términos de tecnología, es lento y es desigual, ¿sí? Y lo que estamos viendo es que en realidad no estamos en un proceso, no alcanzamos cierta meseta de transición digital que comienza a generar los efectos que se ven en otras economías, ¿sí? Lo que sí, y ahí hay un gráfico, el gráfico que está a la izquierda, no es para leerlo ahora, pero identifica que entre 1990 y 2015, 25 años, sí se nota en muchas de las economías un cambio en la estructura interna de las ocupaciones. Hay un movimiento, ¿sí?, de una demanda de tareas manuales, ¿sí?, hacia tareas cognitivas, ¿sí?, que en general son de mayor cualificación, ¿sí? Y ese proceso, uno podría decir, bueno, pasa en al menos todos esos países que están ahí para los que había datos. Y es un dato interesante, porque en cualquier caso estamos comenzando a ver una demanda de mayor cualificación, ¿sí? Un mercado de trabajo que... Eso también, ahora me acordé, el trabajo del reporte técnico 40 de la Oficina de Santiago también vuelve sobre ese tema en el sentido de que el mercado laboral de la región puede estar demandando mayores niveles de cualificación. Me queda un minuto por lo que veo y yo nunca manejo bien estos tiempos. Entonces voy a tratar de avanzar lo más rápido. Yo voy a volver a formación profesional, ¿sí?, a los sistemas de formación profesional y a la preocupación que le toca a Sinterfor. ¿Pero por qué? Porque en todos los escenarios posibles donde ¿qué podemos hacer?, que era la pregunta con la que se abrió este congreso, en todos esos escenarios
mayores niveles de cualificación y el desarrollo de ciertos tipos de competencias que no estamos desarrollando en los futuros trabajadores y en la fuerza de trabajo actual es necesario, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Hay un estudio del 2020 de la OIT sobre empleo juvenil que indica que la formación profesional en al menos 43 países es la que forma para tareas más automatizables. O sea, los sistemas de formación profesional, no en América Latina, sino en el mundo, aparentemente forman para competencias automatizables, ¿sí? Entonces, esos 4 argumentos que están ahí, si imaginamos polarización, imaginemos que el proceso de polarización llega, ¿sí? En algún momento vamos a tener que comenzar a mover gente hacia mayores niveles de cualificación, lo cual además sería deseable en cualquier caso, ¿sí? Si vemos un tema de productividad por automatización, efectivamente por reemplazo, consigo reemplazar todo el trabajo, toda la ocupación, ¿sí? Entonces voy a necesitar hacer procesos de upskilling y reskilling, voy a necesitar invertir en desarrollo de competencias. Si alcanzamos ese nirvana generalizado de transformación digital, esa cosa que nos venden donde las empresas son muy flexibles, se adaptan a cualquier escenario de cambio, consiguen invertir en sí mismas, investigar y demás, no todas lo van a poder hacer, ¿estamos de acuerdo? En ese escenario, ¿sí? Otra vez, las competencias complementarias a los que se refiere Frey a veces, no lo escuché ahora, tal vez lo dijo, pero las competencias transversales se vuelven centrales, ¿sí? Y para el problema de la concentración, ¿sí? Todos sabemos que las empresas que tienen mejores condiciones para ofrecer, ¿sí? Consiguen barrer con el mercado, con la parte superior del mercado de trabajo, ¿sí? Si nosotros queremos que no haya concentración, tenemos que hacer llegar competencias de este tipo, ¿sí? Competencias para la economía digital, a lugares donde hoy día no están disponibles porque no producimos suficiente gente, ¿sí? Y la gente que producimos, que tiene la capacidad o que genera estos niveles de cualificación, se inserta, ¿sí? En sectores que ya estaban o que dentro de la distribución están más cómodos con el proceso de transición digital. Entonces, como recomendación de políticas públicas, las 2 primeras son bastante obvias, ¿sí? Habría que hacer foco en la mejora de la productividad desde la formación profesional. Estamos proponiendo una modificación tal vez un poco en el rol. La formación profesional históricamente forma gente, la pone en el mercado del trabajo y el mercado de trabajo se encarga de distribuirlos, ¿sí? Lo que sabemos es, de hecho hicimos un estudio cualitativo en Sinterfor y le dimos una mirada a esto y lo que vemos es que las pymes, por ejemplo, MIPYMES, no se encuentran con la oferta. Hay un aumento de la oferta para competencias digitales. Hay una necesidad creciente de competencias digitales en los sectores de MIPYME, pero la oferta y la demanda no se encuentran, ¿sí? El desarrollo de competencias clave, transversales para la economía digital, soft, todas estas tienen que ser desarrolladas y no lo estamos haciendo, al menos no en forma sistemática, ¿sí? Digamos, esto requiere cambios metodológicos en la forma en la que se desarrolla la formación y nos está faltando un buen trecho de trabajo ahí, ¿sí? Pero para hacer esto se requiere apoyo, ¿sí? Los sistemas de formación profesional se van a encontrar con una demanda inmediata en general, ¿sí? No con una demanda de futuro, ¿sí? Y para permitirle a un sistema de formación profesional trabajar pensando en el futuro cuando su demanda es de hoy, ¿sí? Se requiere apoyo que vaya más allá del sistema. Entonces la idea es que pensemos menos en instituciones exclusivamente de formación profesional y más en sistemas. Sistemas que integran planes de desarrollo productivo, planes de inclusión, ¿sí? Políticas activas de empleo, y que permitan un espacio de consenso, una búsqueda de espacio de diálogo donde se pueda atender a las desigualdades estructurales que necesitamos, la región lo necesita, todos los países de la región lo necesitan, y a la productividad de punta, ¿sí? Por la cual está demandada. Además, se necesita sistemas que traigan a la discusión a lo que llamaríamos el status quo, ¿sí? Porque hay que gestionar ese cambio, y ese cambio no se hace sin el status quo, ¿sí? Se necesita conversar. Básicamente, conclusiones relativamente simples. El proceso de difusión tecnológico y la apropiación de esa tecnología es lento y desigual. Es parecido a lo que alguna vez se conversaba sobre el desarrollo técnico en América Latina. Es lento y desigual. El desarrollo de competencias es clave, ¿sí? Estuvimos conversando mucho en varias charlas
pero en realidad no nos podemos olvidar. Si queremos procesos inclusivos en el mediano y largo plazo, necesitamos desarrollar competencias. La transición digital construida sobre las desigualdades existentes, o sea, sin políticas que atiendan a estas distorsiones que hay en el mercado, no corren el riesgo serio de profundizar brechas, ¿sí? Las tradicionales lógicas de mercado, por ejemplo, de cómo el estudiante encuentra, ¿sí?, la oferta y puede aprovecharla, ¿sí?, o cómo la empresa que lo necesita encuentra las competencias en el mercado de trabajo, no parecen estar funcionando, al menos para los sectores más vulnerables o de menor productividad cuando hablamos de empresas, ¿sí? Otra vez hay que pensar en estrategias y en políticas que compensen, ¿sí?, que compensen las lógicas de estos mercados. Ya lo dijeron varias veces, los cambios son políticos y por eso insistimos en la creación de sistemas con un fuerte eje de diálogo social. Eso lo decimos siempre en la OIT porque si no, nos multan, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo, si no hablamos de diálogo social, nos ponen una multa. Es una broma, nadie me... Bueno, de verdad creemos en los procesos de diálogo social. Digamos, cuando hablamos de la creación de la OIT en 1919, ¿sí?, con un elemento como el diálogo social, como elemento innovador, nos damos cuenta que a lo largo de todo este proceso, a lo largo de todo este tiempo, digamos, se vuelve cada vez más relevante, ¿sí? Si la palabra queda de un solo lado, en general vamos a caer en distorsiones de mercado. De mi parte sería todo, había mucho más, pero bueno.